Hola, buenos días, Nia. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Mari y hoy te vengo a contar acerca del conocimiento escolar y su relación de la enseñanza con la biología. Primero te tengo una pregunta. ¿Qué crees que es el conocimiento escolar? Todo lo que aprendemos a diario en el colegio. Sí, Nia, más o menos, pero ya te voy a explicar a fondo lo que es el conocimiento escolar. Gracias, profe. La construcción del conocimiento escolar es un proceso de cambio desde el conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Este cambio conceptual implica que los alumnos como tú, Nia, deben sustituir, integrar o reinterpretar su conocimiento cotidiano previo de acuerdo a la nueva información presentada. Este conocimiento cotidiano del alumno es muy resistente al cambio, ya que por su experiencia propia está muy arraigado al mismo, pero hay un carácter implícito que cubre una importante función adaptativa en efecto. El pensamiento no está concebido como para ponerse a prueba y por lo mismo y tanto no se somete a cuestionamientos y además cumple la función de mantener un equilibrio entre el cambio y la estabilidad del conocimiento. El alumno recibe una selección ya hecha de contenidos que debe construir o reconstruir, la mayor parte de las cuales no responden a urgencia del entorno. Por eso, a diferencia del científico, el alumno no tiene la ilusión de descubrir nada nuevo, pero este conocimiento tiene ciertas características. No sé si las recuerdas, la abordamos un poco la clase pasada, dime aunque sea 4. Profe, creo que es que todos los contenidos que vemos desde años anteriores deben servirnos para construir el nuevo conocimiento. También que esta construcción de conocimientos debe ser evaluada por el profe y este es quien decide cómo hacerlo. Pero muchas veces los contenidos que vemos en la clase se quedan solo en la clase y no los podemos usar en la cotidianidad. Por ello, otra característica debe ser que nosotros conozcamos y comprendamos las particularidades del contexto donde nos desenvolvemos para así poder utilizar este conocimiento que se necesita para actuar en el contexto. Estás en lo correcto, Nia. Para tomar a fondo un poco más el tema, te comento lo siguiente. La naturaleza de las ciencias es la parte fundamental de la investigación para validar un conocimiento. La enseñanza es la que ofrece al estudiante la capacidad de actuar basándose en contenidos conceptuales, regidos por una lógica interna. Pero, sin embargo, estas dos partes no se forman sobre una misma ciencia, ya que los currículos permiten al estudiante pensar y actuar como científico, pero no le permiten reflexionar y preguntarse sobre cómo estas ciencias se relacionan con el diario vivir. Aquí el maestro juega un papel muy importante, pues es el que escoge este conocimiento y lo lleva al estudiante. Dicho conocimiento no es completo, ya que la manera en que el maestro lo maneja y maneja su lenguaje hace que no se comprenda su contenido en la totalidad, creando de esta manera obstáculos que se evidencian en la necesidad de generar un cambio de la escuela tradicional a la escuela innovadora. Por otro lado, se dan opiniones contrapuestas que invitan a construir una educación basada en acuerdos alcanzables. Y es aquí cuando el maestro decide tomar los estándares impuestos como ayuda a la solución de problemáticas y así llevar el conocimiento al aula de clase, bajo sus criterios, teniendo su propia autonomía, que no hace parte de la investigación como tal, porque el maestro no se siente parte de la misma, sino un objeto que transmite aquel conocimiento creado por científicos, plasmado en libros y transmitido por profesores. Entonces, en medida de esto, hay un, ¿cómo te dijera? Hay como una sobrecarga de conocimientos para un solo alumno, que aparte de todo están fragmentados por partes y hacen que el alumno al momento de llegar, al momento de pasar de una clase a otra, tenga que olvidar su conocimiento para poderse llenar de otro totalmente distinto. No hay una interdisciplinariedad en la escuela, así que ese conocimiento es una sobrecarga que se le hace al alumno. Profe, o sea que al ver la naturaleza de las ciencias como fundamento de la enseñanza implica cambios importantes en la tarea docente, pues considero que éste debe reflexionar sobre cuáles van a ser los criterios de selección de contenidos, el papel de las teorías, el papel de las experiencias del alumnado y el cómo usarlas en el proceso de construcción de sus conocimientos. También el enfoque de los trabajos prácticos, el uso de los recursos tanto mediáticos y audiovisuales y la importancia de la comunicación e intercambio de ideas, etcétera. Tienes razón, Mía. Ahora te propongo que salgamos a la calle y le realicemos
una entrevista a una estudiante de biología de la Universidad Pedagógica Nacional sobre el conocimiento escolar y su relación con la enseñanza de la biología. Bueno, Nia. Hola, buenas tardes. Pues estoy aquí con mi profesora Mari y pues queríamos hacerte una serie de preguntas. ¿Hay algún problema? No, dale. Digamos que estas van más relacionadas con el conocimiento escolar y cómo has visto tú la enseñanza de la biología en el colegio, ¿vale? Entonces, pues la primera pregunta sería como, ¿qué temas de los que viste en el colegio en biología recuerdas? Bueno, lo que recuerdo así como temáticas claras desde la enseñanza de la biología en el colegio son como mitosis, meiosis, células, organelos celulares y anatomía pues básica. Pues no así es como mucho. ¿Y crees que ese conocimiento que adquiriste ahí te ha servido para tu vida cotidiana? Pues la verdad no, porque o sea, la enseñanza que yo tuve en el colegio fue como de cada año, o sea, cada grado que iba ascendiendo era la misma temática. Era como pasar de una guía al cuaderno, escribir, seguir escribiendo, y pues creo que recuerdo mucho los temas es por eso, por la repetición de las cosas cada año, pero no porque me haya aportado algún conocimiento claro en el colegio, no, de ninguna manera. Yo creo que más he aprendido aquí en la universidad y pues de aquí sí puedo sacar cosas para mi vida, pero del colegio me he reportado para la vida diaria. Digamos que todos esos temas que viste durante esos años tuvieron continuidad año tras año o eran muy aislados. Año tras año fue la misma temática, o sea, de sexto que comencé a ver biología hasta noveno fueron los mismos, o sea, fue repetir los mismos temas de mitosis, meiosis y hacer como de forma creativa, pero siempre en plastilina, el proceso de división celular. Y lo mismo con la célula, fui pasando año tras año haciendo mejor la célula, pero no fue, o sea, no fue subiendo como de nivel el conocimiento intelectual, sino que fue siempre el mismo. Entonces, ¿Y tú qué opinas de la enseñanza de las ciencias en los colegios? complejo, porque creo que lo hacen de una forma muy, no sé si decirlo, metódica, en la cual a los estudiantes no se les despierta un interés verdadero por la ciencia, ¿sí? Es algo que, como está escrito en el libro, se les pasa a los estudiantes y no se hace de una forma creativa, no sé, dinámica, para que ellos se interesen de verdad por la ciencia, ¿sí? Yo considero que es un proceso como estancado y muy quedado, porque pues se debería despertar el ánimo para estudiar ciencias, pero no se hace, ¿sí? Se queda muy nulo, muy corto. Entonces, en medida de lo que dices, ¿qué papel juega un profesor de ciencias en un colegio? Yo creo que el trabajo que tiene que comenzar a hacer es grande, ¿sí? Es comenzar a procurar despertar el interés, el asombro y ahí comenzar a meter el estudio verdadero de la ciencia, ¿sí? Como la investigación, ¿sí? En un colegio es muy poco el colegio que ahorita se vea que promueva la investigación, como que un tema que le agrade a un niño, poderlo enlazar y que haga una investigación acerca de eso. Yo pienso que ese es el trabajo que tenemos los profesores ahorita en los colegios, ¿sí? Despertar el asombro, el interés de los niños de investigar, de comenzar a escribir cosas que es muy importante. Siento que ese es el papel que tenemos que jugar todos y todas. ¿Tú crees que la relación entre las diferentes disciplinas de la física, la matemática, la química, el arte, la música, etcétera, es necesaria hoy en día? Sí, yo sí creo que sí, porque el ver materia por materia separada hace que se aíslen, que no se integren los conocimientos. O sea, ver que la química tiene mucho que ver con la biología, ver que la matemática también tiene que ver con la biología, y no solo con la biología tiene que ver con las artes. O sea, ver cómo esa interdisciplinaridad es muy bonito y que se debería comenzar a aplicar hoy en día, porque lo que hace es enlazar contenidos, lo que hace es poder imaginar otras cosas y trascender como en el conocimiento, no dejar temas por separado, porque siento que no le aportan a uno pues como a la vida cotidiana, porque los aíslan de la vida y eso debe estar como muy relacionado. ¿Y no crees que eso sería mucha aglomeración para un solo estudiante en una sola cabeza? Yo creo que aglomeración es verlo por separado, porque
tú estás concentrado, bueno, estás estudiando matemáticas y a la hora o a los 15 minutos tienes que borrar de tu cabeza eso para entrar a ver biología, para entrar a ver química. En cambio, si tú los integras, vas a ver puntos de convergencia en donde no se te va a dificultar o no vas a tener que borrar lo de química que viste para ver biología, sino que lo vas a integrar. Entonces es un conocimiento integral que facilite las capacidades intelectuales como pues motrices también. Vale. Listo, muchas gracias, Melissa. Creo que eso fue todo. Bueno, con mucho gusto. Hola, buenos días, Nia. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Mari y hoy te vengo a contar acerca del conocimiento escolar y su relación de la enseñanza con la biología. Primero te tengo una pregunta. ¿Qué crees que es el conocimiento escolar? Todo lo que aprendemos a diario en el colegio. Sí, Nia, más o menos, pero ya te voy a explicar a fondo lo que es el conocimiento escolar. Gracias, profe. La construcción del conocimiento escolar es un proceso de cambio desde el conocimiento cotidiano al conocimiento científico. Este cambio conceptual implica que los alumnos como tú, Nia, deben sustituir, integrar o reinterpretar su conocimiento cotidiano previo de acuerdo a la nueva información presentada. Este conocimiento cotidiano del alumno es muy resistente al cambio, ya que por su experiencia propia está muy arraigado al mismo. Pero hay un carácter implícito que cubre una importante función adaptativa en efecto. El pensamiento no está concebido como para ponerse a prueba y por lo mismo y tanto no se somete a cuestionamientos y además cumple la función de mantener un equilibrio entre el cambio y la estabilidad del conocimiento. El alumno recibe una selección ya hecha de contenidos que debe construir o reconstruir, la mayor parte de las cuales no responden a urgencia del entorno. Por eso, a diferencia del científico, el alumno no tiene la ilusión de descubrir nada nuevo, pero este conocimiento tiene ciertas características. No sé si las recuerdas, la abordamos un poco la clase pasada, dime aunque sea 4. Profe, creo que es que todos los contenidos que vemos desde años anteriores deben servirnos para construir el nuevo conocimiento. También que esta construcción de conocimientos debe ser evaluada por el profe y este es quien decide cómo hacerlo. Pero muchas veces los contenidos que vemos en la clase se quedan solo en la clase y no los podemos usar en la cotidianidad. Por ello, otra característica debe ser que nosotros conozcamos y comprendamos las particularidades del contexto donde nos desenvolvemos para así poder utilizar este conocimiento que se necesita para actuar en el contexto. Estás en lo correcto, Nia. Para tomar a fondo un poco más el tema, te comento lo siguiente. La naturaleza de las ciencias es la parte fundamental de la investigación para validar un conocimiento. La enseñanza es la que ofrece al estudiante la capacidad de actuar basándose en contenidos conceptuales, regidos por una lógica interna. Pero, sin embargo, estas dos partes no se forman sobre una misma ciencia, ya que los currículos permiten al estudiante pensar y actuar como científico, pero no le permiten reflexionar y preguntarse sobre cómo estas ciencias se relacionan con el diario vivir. Aquí el maestro juega un papel muy importante, pues es el que escoge este conocimiento y lo lleva al estudiante. Dicho conocimiento no es completo, ya que la manera en que el maestro lo maneja y maneja su lenguaje hace que no se comprenda su contenido en la totalidad, creando de esta manera obstáculos que se evidencian en la necesidad de generar un cambio de la escuela tradicional a la escuela innovadora. Por otro lado, se dan opiniones contrapuestas que invitan a construir una educación basada en acuerdos alcanzables, y es aquí cuando el maestro decide tomar los estándares impuestos como ayuda a la solución de problemáticas y así llevar el conocimiento al aula de clase, bajo sus criterios, teniendo su propia autonomía, que no hace parte de la investigación como tal, porque el maestro no se siente parte de la misma, sino un objeto que transmite aquel conocimiento creado por científicos, plasmado en libros y transmitido por profesores. Entonces, en medida de esto, hay ¿cómo te dijera? Hay como una sobrecarga de conocimientos para un solo alumno, que aparte de todo están fragmentados por partes y hacen que el alumno al momento de pasar de una clase a otra
tenga que olvidar su conocimiento para poderse llenar de otro totalmente distinto. No hay una interdisciplinariedad en la escuela, así que ese conocimiento es una sobrecarga que se le hace al alumno. Profe, o sea que al ver la naturaleza de las ciencias como fundamento de la enseñanza implica cambios importantes en la tarea docente, pues considero que éste debe reflexionar sobre cuáles van a ser los criterios de selección de contenidos, el papel de las teorías, el papel de las experiencias del alumnado y el cómo usarlas en el proceso de construcción de sus conocimientos. También el enfoque de los trabajos prácticos, el uso de los recursos tanto mediáticos y audiovisuales y la importancia de la comunicación e intercambio de ideas, etcétera. Tienes razón, Mía. Ahora te propongo que salgamos a la calle y le realicemos una entrevista a una estudiante de biología de la Universidad Pedagógica Nacional sobre el conocimiento escolar y su relación con la enseñanza de la biología. Bueno, Nia, ahora sí dime, ¿cómo te parecieron las respuestas que nos dio Melissa? Pues profe, creo que estoy de acuerdo con ella. Bueno, Nia, ahora a manera de conclusión, cuéntame, ¿cómo se debe ver la enseñanza de la biología en Colombia? Yo creo que no solo en la enseñanza de la biología, sino en la enseñanza de cualquier otra disciplina, el profesor debe tener como muy en cuenta ciertos aspectos. Uno de estos, pues, es que en la selección de contenidos que se realice, se supone que se deben impartir unos conocimientos, pero también hay otros que no son necesarios. Digamos que el profesor tampoco puede enseñar todo porque sí, y si lo enseña, esto debe estar acorde con el tiempo. Tampoco es ideal cerrar el tema en un solo nivel educativo o año escolar, como nos decía Melissa, pues a esto se les debe dar continuidad. Los conocimientos no son intuitivos ni evidentes, por lo que se deben plantear actividades específicas e intencionadas para que los estudiantes aprendan. Digamos que también es difícil aprender algo a lo que no se le dé utilidad. Y pues si no le ven utilidad los estudiantes no lo van a aprender. Por ello el profesor debe mostrar esa utilidad en los temas, en los contenidos que le va a llevar a sus estudiantes. Algo importante también es que tanto profesor como estudiante deben asumir que el equivocarse es un paso obligatorio para construir conocimientos. Y pues ya creo que ya. Bueno, Nia, por hoy se nos acabó el tiempo, pero te dejo la inquietud para que sigas indagando y investigando acerca del tema.